Escuchar la voz de un profesional ayudará a tomar mejores decisiones. Aliste papel y lápiz para que le cuente a la familia. Y hoy, para que le cuente a la familia, tenemos con nosotros a Julián Coecha, amigo de la casa, profesional en Magíster en Psicología, con experiencia en Psicología Clínica Infantil. Es docente de la Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad de la sede de Medellín del Politécnico Gran Colombiano y además es coordinador de prácticas profesionales del programa de psicología. En su labor docente, lidera las asignaturas de procesos psicológicos básicos, fundamentos de psicología, teorías y sistemas y psicometría. Así que le damos la súper bienvenida. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para quienes nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias por este nuevo espacio que me permiten asistir acompañándolos en temas de salud mental. Por mi parte estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están allá en estudio? Por acá súper bien, súper bien. Hoy estamos en el estudio pequeñito que nos da un calor terrible, pero bueno, mejor que el frío de Bogotá, que hasta ahora además se pone intenso. Ay, Julián, qué chévere que estés hoy acá con nosotros. Además que este tema me causa mucha curiosidad. Me parece que tiene un tema muy sugestivo, y eso es la ventilación emocional, que también ahorita estábamos indagando al inicio del programa de qué se podía tratar esto. Pero entonces, para empezar, definamos qué es eso. Cuéntanos exactamente qué es la ventilación emocional. Bueno, pues la ventilación emocional, digamos, en esa conceptualización o en ese, digámoslo así, título de ventilación emocional, es un término acuñado por el autor John Steinbeck en una novela que se tituló Las uvas de la ira, ¿sí? Se utilizó ese concepto de ventilación emocional para hacer referencia a la verbalización de emociones y experiencias desagradables, lo que de pronto en términos técnicos dentro del quehacer psicológico nosotros solemos llamar catarsis, ¿cierto? Hacer catarsis de lo que se está viviendo, poder verbalizarlo y sacarlo del cuerpo y de la mente, los aspectos desagradables que generan tensión, para que la persona pueda sentirse un poco más aliviada. Ojo, no estamos hablando de que solucione los problemas, estamos hablando de alivianar, ¿sí?, toda esa tensión que pueden generar las emociones no tramitadas. Esto me parece importantísimo. Entonces, digamos que ese tema de ventilación hace referencia únicamente a las cosas que no son tan positivas, o también yo puedo ventilar las cosas positivas. Uy, excelente pregunta, porque mira que ahí lo que nos ilustra es un aspecto que las personas a veces frente a las emociones nombran quizá de manera errada. Las personas suelen hablar de emociones positivas y emociones negativas, pero en realidad no podemos dar esa connotación de la emoción en términos positivos o negativos. Las emociones son emociones, indistintamente de que para nosotros puedan tener una connotación de positivismo. Es decir, generalmente las personas asocian las emociones negativas a la rabia, a la tristeza, al miedo, y asocian como emociones positivas tal vez la sorpresa y la alegría, hablando de esas 5 emociones que nos comenta Daniel Goleman. Entonces, ¿qué pasa? Las personas ven como negativo la tristeza, el miedo o la rabia, pero en realidad esas emociones no son negativas, porque son necesarias para el ser humano, dado que las emociones son una respuesta automática de nuestra mente y nuestro cuerpo ante situaciones del entorno. La rabia, como respuesta cuando se activa en nosotros, es la que nos permite tal vez lidiar con una situación que es amenazante. La rabia está en nuestro organismo con una función de acabar con la amenaza. El miedo, por ejemplo, tiene la función adaptativa de permitirnos huir de aquellas situaciones que de alguna manera ponen en riesgo nuestra vida. Y la tristeza, por su parte, en su función adaptativa, busca que en su expresión podamos ser acogidos por un otro que la reconoce. Entonces no son negativas, son necesarias para el desarrollo de la vida. Pero las personas, como generalmente la tristeza está asociada con eventos malos, porque entonces tuve una pérdida amorosa, se murió un familiar, entonces el evento que produce la emoción es un evento desagradable, entonces yo nombro la emoción como negativa, pero la emoción en sí es necesaria para poder tramitar el evento que estoy viviendo. Y ahí es donde viene el problema. Cuando ese evento de la pérdida de un familiar genera una emoción como respuesta de tristeza, que yo, gracias a la tristeza, voy a poder tramitar el evento, el problema viene cuando yo no me permito vivir esa emoción.
porque al yo no vivir y expresar la emoción que produce el evento, entonces es donde voy a empezar a colapsarme, a represar esas emociones que mi organismo tiene que vivir. Y es por eso que viene este concepto de ventilación emocional. Hay que dejarlas fluir, hay que dejarlas salir porque es necesario para nuestro psiquismo. Es ahí entonces donde cobra todo el sentido este tipo de espacios que gracias a la invitación que ustedes hacen podemos compartir con nuestros oyentes. Me encanta, justo de hecho al inicio del programa hablábamos de eso, de que no hay emociones buenas ni malas, solo son emociones, pero entonces sí me parece interesante lo que hablas de esos eventos, de cómo esos eventos que no son, que muchas veces sí podemos catalogar como positivos y negativos, también nos llevan a esas emociones y que es súper importante entonces, pues ventilarlas, valga la redundancia ahí. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿Qué pasa si nosotros no procesamos esas emociones, no las ventilamos, no las expresamos? Mira que aquí vamos a tener Me encanta el consecuencias. Muy serio, muy serio. Muy diciente, ¿cierto? Total. Muy diciente. O sea, la gravedad del asunto, ¿cierto? Resulta que si nosotros no tramitamos y no expresamos estas emociones, vamos a vivir unas afectaciones físicas, psicológicas, en nuestras relaciones interpersonales, vamos a somatizar todo lo que no se expresa. Vamos a ponerle en un ejemplo. Si, por decir algo, afectación de relaciones interpersonales a causa de no tramitar o ventilar una emoción. Por ejemplo, la rabia. Tal vez entonces en el trabajo, yo estuve con mis compañeros trabajando y se presentó una situación que nos disgustó, porque alguien entró, nos saludó, le hicimos el reclamo, se enfadó, nos gritó, nosotros también nos alteramos y empezaron a fluir esas emociones o activarse en nuestra cabeza esas emociones de rabia en todos a causa de una situación puntual. Listo, yo sentí rabia, pero obviamente esa rabia que buscaba salir en términos agresivos hacia el otro, ¿sí?, que es la función de la rabia, sobrevivir ante una amenaza, acabar con una amenaza, pues yo dije, no, yo cómo voy a ser grosero con esa persona, eso no es mi forma de ser, yo no puedo alterarme, ni ir a increparlo, ni mucho menos pegarle, ¿cierto? Listo, ok. Pero entonces dejé la situación así y salí del trabajo y me fui para mi casa. ¿Qué pasa? Las emociones que yo no tramito, que yo no expreso, no desaparecen, se quedan en mi cabeza, se quedan ahí esperando salir en algún momento. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una función, se activan para algo y por tanto tienen que cumplir su función, que es la expresión de ese evento a través de la emoción. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando yo entonces me voy para mi casa, con esa emoción en mi cabeza, creyendo que por no haber respondido en el momento ya desapareció, pero me la llevo dentro de mí, cuando llego a mi casa tal vez me encuentro en un escenario que me genere cierta tensión. Por ejemplo, llegué a mi casa, venía con esa rabia, pero pues normal, yo creí que la había dejado en el trabajo. Llego a mi casa y de pronto mi esposa, cuando me siente, me dice, amor, ¿cómo estás? Mira, te hice una sopita, de sobre quizá, pero una sopita. Al fin y al cabo, calentada en el microondas. Y yo me siento y me meto la primera cucharada de sopa a la boca y eso calentado en un microondas está hirviendo. Y cuando yo me quemo, mi respuesta automática es decirle, venga, ¿usted qué le pasa? Mire cómo me quemó la boca, ¿cómo se le ocurre servirme eso tan caliente? No, le voy a traer a mi mamá para que le enseñe a hacer una sopa de verdad. Y empiezo a decirle una cantidad de cosas a mi esposa. En esas, mi esposa entonces, ante esa respuesta, mire, tiene ganas de tirarme esa sopa encima y me empieza a decir, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Que me atrae a su madre acá? ¿Cómo se le ocurre? No, y empezamos una discusión, una pelea, que en medio de esa pelea yo ya veo que mi esposa viene con un sartén a darme. Y yo, ay, no, ¿cómo así? Venga, yo conociéndome como me conozco, jamás sería esta una situación que se presentara en mi hogar. Pero entonces, ¿por qué terminé metido en esto? Resulta que esa emoción de rabia que se dio en mi oficina, que yo no expresé, se quedó en mi cabeza esperando una excusa para salir. Y esa sopa caliente simplemente sirvió de excusa para que una emoción que no correspondía a mi hogar saliera porque yo no la había expresado donde se debía. Y ahí entonces es donde vemos la afectación en las dinámicas familiares con problemas que nada tienen que ver con la casa. Entonces, ay no, es que es por culpa del trabajo, mi amor, perdóname, yo ya la insulté, ¿cierto? Eso ya deterioró mi relación. Entonces aquí es donde viene el tema de la inteligencia emocional, que en este caso como técnica nombramos la ventilación emocional, y es que las emociones que yo siento
en determinados momentos, lo primero es reconocer lo que estoy sintiendo. Yo salgo del trabajo y tengo que reconocer que tengo rabia, que por dentro estoy que acabo con alguien y voy para mi casa. Yo no puedo llevarme esta emoción para mi casa. El hecho de que yo la ignore no quiere decir que desaparezca, eso está en mi cabeza y necesita ser expresado. Y si voy para mi casa y me quemo con una sopa, va a ser la excusa para que mi emoción salga y voy a decir cosas que no quiero decir. Entonces la inteligencia emocional nos dice, o la ventilación emocional como técnica, nos dice que yo debo decidir el espacio donde permito que salga esa emoción para no hacerle daño a nadie. Por ejemplo, yo llego a mi casa, entonces parqueo el carro y antes de subir a la casa llamo a mi esposa y le digo, amor, ya acabé de llegar, voy a subir, pero dame un momentico, dame 10 minutos, voy a entrar aquí al gimnasio de la unidad y ya subo y te explico. Y mira, ahí entro a ese gimnasio y digo, aquí va a ser el lugar donde voy a permitir esa ventilación emocional, es decir, voy a hacer esa descarga emocional, cojo ese saco de boxeo como si fuera el problema y lo acabo a golpes, o cojo las pesas y entreno, o cojo un balón contra la pared y le pego, ¿cierto? Expreso esa rabia, pero en un lugar donde yo controlo la expresión, donde no le hago daño a nadie ni me hago daño a mí mismo. Con eso, cuando subo a casa y me queme con la sopa, simplemente la dejo a un lado mientras se enfría y hablo con mi esposa. Pero esa es la diferencia entre una persona que hace conciencia de sus emociones y se permite expresarlas donde él decide y una persona que vive cualquier escenario a través de las emociones que no tramita. Esa es la gran importancia frente al concepto de cómo debo yo gestionar mis emociones y cómo la ventilación emocional como técnica me permite hacer la expresión sin afectar a nadie. Importantísimo todo esto. Y pues, Julián, a propósito de esto que nos estás diciendo, a mí me vino una pregunta a la cabeza y es, siempre necesito, digamos, tramitar, ventilar, pues trabajar estas emociones en esos ambientes, digamos, controlados, como este que nos acabas de proponer, o también es sano, es recomendable y es bonito poder expresar, o bueno, no sé si bonito, pero positivo, poder expresar esas emociones en el lugar y con la persona que de pronto nos la generó. Digamos, tú traías el entorno laboral, que muchas veces es más difícil de manejar porque hay que ser profesionales, porque de pronto me echan, porque de pronto, bueno, tantas cosas. Pero entonces, si yo tengo una dificultad con un compañero, está bien que se lo expresemos. ¿Cómo deberíamos hacerlo y cómo deberíamos además afrontar y enfrentar esta situación para que no se nos salga de las manos, si ese fuera el caso? Excelente pregunta, porque muchas personas dicen, bueno, si yo no me llevo esa rabia a mi casa, entonces la dejo salir con los compañeros de una vez, que es a donde corresponde esa emoción. ¿Cuál es el punto acá? Que la emoción solamente es la respuesta fisiológica, orgánica, ante un evento, ante un problema. Pero como respuesta automática, la emoción no es racional. La emoción simplemente, como función adaptativa, busca cumplir una función y es acabar con la amenaza. Por eso mis ganas de pronto de acabar con los compañeros, de decirle de todo, de irme a los golpes, pero no es porque racionalmente yo lo quiera golpear, es porque mi emoción me está diciendo, hey, yo estoy aquí de manera reactiva para hacer algo. Cuando entonces yo reconozco eso y tengo el problema en la oficina, tal vez lo adecuado sería, esto hay que resolverlo, pero venga, aquí todos estamos con la rabia al 100. En una hora, nos sentamos y hablamos, por favor, vamos a descargar esa emoción primero para poder atender el problema, porque si hablamos con la emoción, no vamos a hablar con la razón, vamos a hablar solamente con ese impulso de querer acabar con todos porque no nos gustó lo que pasó. Entonces, pongámosle en esos términos, yo salgo, me doy un paseo, hablo con alguien, hago esa catarsis, esa ventilación con alguien, le cuento, mire, me hizo dar rabia esto y esto. Si yo soy una persona de pronto de que las emociones yo las expreso, digámoslo así, gritando, entonces yo me monto al carro y grito como un loco dentro del carro, ¿cierto? Grito como un loco dentro del carro, pero no afecto a nadie, dejo salir esas rabias. Cuando sea la herramienta que yo tenga para expresar mi emoción, yo la dejo salir a través de esa herramienta y vuelvo a la oficina, yo ya voy a poder hablar sobre el problema de manera racional, no emocional. Porque ese es el problema de la resolución de conflictos, que las personas vienen a resolver un conflicto, pero movidos por una emoción. Y esa emoción no permite que nosotros seamos racionales porque nuestro organismo simplemente está reaccionando a querer acabar con la amenaza. Cuando yo tal vez identifique como amenaza, una amenaza a mi dignidad porque el otro no me saludó. Entonces lo que quiero es increpar, agredir, vulnerar. No, yo tengo que sacar el espacio, descargar la emoción
y ahí sí atender el problema. Sería lo recomendable, ¿cierto? Y es lo que tal vez se recomienda organizacionalmente en cuanto a la resolución de conflictos. Los conflictos no se resuelven en momentos emocionales. Los conflictos se resuelven a través de momentos racionales para los cuales usted tiene que hacer la descarga emocional en un espacio diferente. Bueno, aquí hablamos de la parte laboral, que claramente es mucho más fácil obligarnos a controlarnos por todas las aristas que hay, que podrían venir precisamente de ahí. Pero ¿qué sucede en el hogar? ¿Qué sucede dentro de nuestra familia cuando de repente el problema es dentro de la familia? No solamente venimos cargados de afuera, sino que tenemos algún inconveniente con algún miembro de la familia y resulta que no nos controlamos, no lo manejamos y pues decimos cosas súper hirientes, decimos las cosas de una manera horrible. ¿Cómo debemos manejar eso y cómo debemos también hacer conciencia de que no porque tengamos mucha más confianza y nos amemos, pues debemos tratarnos así, que es una cosa terrible que yo creo que nos ha pasado a muchos? Total, digamos que el problema ahí, sigo con mi home, el problema ahí es que, como tú muy bien dices, la confianza que yo tengo me permite, entre comillas, justificar es que yo soy así, usted me conoce así, usted sabe que yo soy una persona que grita, usted sabe que yo soy una persona que de pronto dice groserías, y entonces nos escudamos en eso a través de la confianza para permitirnos tramitar la emoción con la persona, afectando a la persona por simplemente una reacción que no corresponde, digámoslo así, a la magnitud del problema. Por ejemplo, si el problema, pongámoslo en esos términos, ¿sí? Si el problema en esos términos, puesto en esos términos, es, como poníamos en el ejemplo, que me quemé con esa sopa, o bueno, no, pongámoslo más bien en una discusión de pareja. Resulta que con mi pareja, ella me estuvo discutiendo porque no le parece que yo esté llegando tan tarde del trabajo, ¿cierto? Tal vez un tema de celos, lo que sea, me montó una discusión por eso, y yo, ella, ¿cómo me vas a celar porque salgo tarde del trabajo? Estoy trabajando, ¿cierto? Por este hogar, por la casa, por nuestros hijos. No, pero a mí no me parece que se esté saliendo tan tarde, regalando ahí al trabajo, no sé. Y entonces ese problema, que entonces tal vez a mí me va a hacer dar rabia, porque me da rabia que me juzgue por esto, que me critique esto. Si yo a través de esa confianza me permito dejar que quien hable no sea mi razón, sino mi emoción, voy a terminar diciendo cosas que después me voy a arrepentir. Porque la emoción no es racional. La emoción es automática en mi organismo para defenderme ante una situación. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a decir cosas que tal vez yo no quiero decir, solamente empujado por ese impulso emocional. ¿Qué es lo que debemos hacer en el hogar? Y ojalá enseñarle a los hijos a que los problemas no se resuelven en los momentos de ira. Los problemas no se resuelven en los momentos donde estás sintiendo esa rabia. A los niños se les suele crear, por ejemplo, un muñeco de la rabia. Cada vez que sientas rabia, vas a venir donde este muñeco y la vas a descargar ahí. Entonces el niño llega al muñeco y tal vez coge el muñeco y de pronto lo muerde, sí, le grita al muñeco y descarga eso ahí. Y ya después ahí se vuelve a jugar o vuelve a jugar con su mamá o lo que sea. Pero el niño entiende que esa rabia tiene que tener un lugar para descargarla donde no le haga daño a él ni a nadie, ¿cierto? Y tiene que crecer con ese aprendizaje, porque si no, los problemas en el hogar es que como no sabemos esto, en piloto automático simplemente resolvemos los problemas con rabia o con tristeza y tomamos decisiones en momentos de tristeza que no se pueden tomar ahí porque son decisiones que no son racionales, no medimos las consecuencias y afectamos la vida. Bueno, ahí ya empezamos a tener algunas herramientas bien chéveres, familias, y ya vamos a seguir entonces hablando con Julián, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí, en Un País, Muchas Familias. Exploremos, un espacio para aprender. Continuamos en Un País, Muchas Familias, hoy hablando con Julián Coecha, profesional y magíster en psicología, y hemos estado hablando sobre el tema de la ventilación emocional. Hemos aprendido un montón de cosas súper chéveres, que además yo creo que aplican para todos y por desgracia algún momento en la vida han aplicado. Entonces, qué genial todo lo que estamos aprendiendo y hemos hablado sobre qué es la ventilación emocional, por qué es importante, cuáles son las consecuencias de pronto de no expresar nuestras emociones. Y pues seguimos hablando con Julián y Julián también nos contaba y nos decía que, por ejemplo, antes de enfrentar una situación, antes de hablarlo, más que enfrentarlo, antes de hablarlo, de expresar cómo nos sentimos, también se vale que de pronto dejemos salir la
la emoción. Entonces nos daba el ejemplo de ir al gimnasio a pegarle a la bolsa de boxeo, o hablábamos también de la herramienta para los niños del muñeco del enojo. Bueno, todo esto es una manera muy chévere en que podamos desahogar esas sensaciones que tengamos de pronto de ira, esas emociones que de pronto sentimos que se nos van a salir de control. Pero entonces, Julián, ¿qué otras técnicas podemos nosotros aplicar para calmarnos? Porque volviendo al ejemplo laboral, si yo tengo una situación en este momento, ya mismo con Fer al otro lado del vidrio y yo me enojo un montonón, ¿qué hago ahí? Porque no puedo ir a buscar una bolsa de boxeo, porque no me puedo ir a encerrar en el carro a gritar, porque necesito resolver algo aquí ya mismo. ¿Qué otras técnicas podemos hacer que de pronto sean un poco más inmediatas? Excelente pregunta, porque como tú muy bien dices, en un escenario idealizado pues yo tendría tiempo para todo, ¿cierto? Para ir a tramitar las emociones, para descargarlas por fuera. Digamos que a la larga estas herramientas que nosotros nombramos en un inicio son herramientas a través de las cuales yo empiezo a interiorizar lo que es la gestión emocional, ¿cierto? Al comienzo de pronto tengo que sacar espacios muy concretos para salir al gimnasio o al carro a gritar. Okay. Mientras voy introyectando esto, una vez yo he ido introyectando esto, ya entonces dentro de mí está, número uno, el recurso para saber que cuando yo estoy en un problema con alguien, como dices tú, a través del cristal veo que me hizo dar rabia, el primer recurso que ya entonces empezamos a tener es el reconocimiento de la emoción. Yo ya sé que tengo rabia. ¿Va a cambiar el saber que tengo rabia? La respuesta, ¿en qué sentido? Porque antes, cuando yo me molestaba con él a través del cristal, yo no reconocía la emoción, sino que simplemente era reactivo, reaccionaba a la situación y la reacción pues terminaba siendo una reacción tal vez desmedida. Ahora que soy consciente de que lo que estoy experimentando es una emoción de rabia y que tal vez mi respuesta puede ser desmedida, al hacer esa conciencia, yo ya voy a cambiar mi respuesta. Antes le iba a decir, pues haga las cosas a usted si no le gusta como yo las hago, no sé qué. Tal vez le iba a empezar a decir una cantidad de cosas con rabia, que después me iba a arrepentir porque yo sé que él de pronto no vio las cosas como yo las vi, por eso me dijo lo que me dijo. Cuando yo ya soy consciente, yo ya mido mi respuesta. Cuando entonces me dio rabia a través del cristal y le quisiera contestar, haga las cosas usted, y ahora le digo, ahora hablamos y te comento. ¿Por qué? Porque ya sé que de pronto hubo una mala interpretación, pero gracias a que yo puedo racionalizar eso, gracias a que soy consciente de que mi respuesta inmediata iba a salir a través de la emoción de rabia que sentí, porque a través del cristal me hizo dar rabia. Entonces, lo primero es que la conciencia de las emociones ya nos permite empezar a cambiar nuestras respuestas ante ellas, ¿sí? Primer paso. Segundo paso, también es importante, no es que resuelva los problemas, pero por ahí tal vez has escuchado que se dice, ven, cuenta hasta 10. Uh-huh. Eso no te quita la rabia, eso no te soluciona el problema, eso es lo que te permite, mientras cuentas, mientras te detienes y respiras profundo y cuentas hasta 10 respirando lentamente, lo que te permite es autorregularte. Venga, tengo rabia, pero no voy a contestar con esta rabia. Y ahí pudiste hacer una pausa para poder tomar control sobre la situación, para poder atender el momento desde lo racional, y ya después cuando salgas del trabajo y te vayas a entrenar por la noche, dejas allí salir todo ese mal genio, toda esa rabia que sentiste, pero tus respuestas inmediatas empiezan a cambiar solamente por la conciencia de lo que estás viviendo, y es lo más importante. De hecho, estos espacios en los que tenemos la oportunidad de hablar de esos temas como los de hoy, buscan precisamente eso, que las personas que nos escuchan puedan empezar a ser conscientes de las dinámicas psicológicas que se mueven en la vida cotidiana. Y al ser conscientes de esas dinámicas, de esas emociones que a veces nos dominan, ya entonces esa conciencia nos permite decir, hey, no voy a dejar que hable la rabia por mí. Y entonces cambio mis palabras. Ahí está, familias, ahí está, vamos a ponernos las pilas, a ponernos juiciosos y juiciosas con esa ventilación emocional, con poder tramitar las emociones, que es súper, súper importante, como bien lo estuvimos escuchando. Julián, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dejarnos estas herramientas tan chéveres, también por contarnos estos hipotéticos que nos ayudan a entender y acercarnos mucho más al por qué es importante que podamos pues tramitar esas emociones, y esperamos que tengas un resto de noche súper bonito. No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por generar estos espacios, a las personas que nos escuchan, pues decirles que bueno, es importante esto, y espero que nos veamos en otra próxima ocasión.
Que así sea, Julián. Muchísimas gracias. Y por ahora nosotros, familias, nos vamos a hacer una pequeña